Yo cuando publico Nanina, teníamos una situación en Buenos Aires, por lo menos muy esquizofrénica, porque teníamos por un lado una gran apertura, digamos así, en guetos culturales, y teníamos un gobierno militar que prohibía todo lo que veía que se movía al costado. Estaba Onganía en el poder y bueno, y a su vez estaba el Ditela y esto y lo otro, y en fin, toda la mitología de los años 60 estaba concentrada ahí. Entonces, como se podía esperar, año 68 saco Nanina, me prohíben. Tuvo 3 meses en la calle, o 4. Pero mi suerte fue mi desgracia, porque como la novela se vendía mucho, llegó a los oídos de unas señoras que tenían una asociación de defensa de la familia, no sé qué, y ahí empezaron a... Bueno, se encontraron con un fiscal, toda la historia. Entonces, un juicio que eran 2 años de prisión en suspenso. En suspenso porque no tenía antecedentes, sino tenía que ir preso directamente. Bueno. Y después de un complejo juicio, etcétera, etcétera, llevado por un abogado que era muy importante en el momento, Bernardo Weiderman, existe todavía, vive en Israel, llevado por Weiderman, fue reducido a 6 meses de prisión en suspenso. Bueno. Entonces yo estaba, digamos, en una situación extraña, porque por un lado había tenido mucho éxito con el libro, había vendido 3 o 4 ediciones, en ese momento se hacían 3.000 o 4.000 ejemplares, creo. Y por el otro lado pasé como un suspiro de las páginas culturales a las páginas policiales, digamos, para secreta satisfacción de los congéneres de la misma edad, más o menos, que como sabemos nos queremos superar unos a otros, ¿no? Nuestra manera de querer, ¿no? Entonces, bueno, era un rito iniciático. Entonces yo quería vengarme de alguna manera, pero no cometer la misma cuestión. Como el libro estaba prohibido por el lenguaje era un lenguaje coloquial, era un poco podríamos decir, yo tocaba la guitarra de Henry Miller, Celine, Kerouac, ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, voy a invertir eso, voy a hacer un libro que sea ofensivo para esta gente, mis enemigos del poder, pero que no me lo puedan prohibir. Por ejemplo, acá hay un chico que le dice a otro, la censurable madre que te parió, ¿no? En vez de decir, bueno. Entonces se me ocurrió hacer eso, y de paso salirme de un lugar que me empezaba a molestar, que se había puesto de moda la literatura testimonial. Entonces todo el mundo tenía que testimoniar alguna cosa. Bueno. Entonces, como a mí no me parecía muy interesante esa literatura, aunque yo mismo había participado a fabricar el asunto, entonces se me ocurrió inventar una especie de narrador que no sabe qué hacer con su vida, ni a dónde ir, y que entra en relación con una familia que son 2 chicos y 2 padres, y trata de inducirlos mediante lecturas y cosas a que tengan una cosa interesante para testimoniar. Entonces él se fabricaba la familia tipo argentino, se hablaba mucho de familia tipo en esa época, se fabricaba una familia tipo y después escribía la novela testimonial sobre esa familia. Pero resulta que la familia se le iba yendo para cualquier lado. El chico, que tenía que funcionar de cierta manera, en la escuela le cuenta que San Martín había sido derrotado en Cancha Rayada. Entonces el chico dice que hasta ese momento le había estado con los buenos, porque los buenos ganaban, pero que si los buenos también perdían había que andar con cuidado, digamos, ¿no? Entonces, digamos, toda la estructura de las cosas que narra el chico, porque vos viste que los personajes se convierten en narradores a su vez, digamos, se cuentan a sí mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Y el destino de este escritor se va perdiendo ahí. Entonces yo comencé con la figura que me gustaba. Bueno, yo había ido a entrevistar incluso 2 o 3 veces a Borges, y era todo un personaje mítico, Borges. Y a mí me había fascinado que en la Biblioteca Nacional de la Calle México fuera cualquiera, dijera cualquier cosa, Borges podía responder, pero respondía como la pitonisa. Es decir, no decía nada, por eso podía responder. Por eso acá dice, hay respuesta para todo, porque no hay ninguna. Porque venía un tipo y decía, ¿usted qué opina de la guerra árabe-israelí? Y Borges decía, la guerra siempre se aprovecha de la tontería de las personas. Y decía cualquier cosa. Y venía otro y decía cualquier otra cosa y también tenía algo que decir, ¿no? Y después entre uno y otro decía chiste, yo estaba esperándolo. Decía, bueno, yo dije que vinieran para que usted viera que yo era importante, pero ya se están pasando. Yo estaba encantado de estar sentado ahí al lado del viejo, que no. Bueno, entonces, pero en verdad no saqué nada en limpio de Borges, por supuesto. Entonces, empecé este libro con el narrador que dice, vine, Tiresias, porque mi cuerpo habla un lenguaje que no entiendo. Así comienza el libro. Y Tiresias Borges, cualquiera que lo ha leído o que sabe más o menos cuál es la retórica de Borges se da cuenta enseguida. Y Tiresias, como habrás visto, le responde a cualquier cosa, ¿no? Él está esperando una revelación sobre literatura y le dice, feliz aquel que puso 2 palabras juntas que nunca estuvieron unidas, cosa que me dijo Borges una vez. Y yo pensé que me había dado la llave del cofre. Pero me dice, bueno, la verdad es que es una tontería lo que digo, porque quién sabe si estuvieron unidas o no. Es imposible saber todas las 2 palabras que estuvieron unidas a lo largo de la historia.